Ok, el audio está bien entonces. Bien, muchas gracias más bien por estar en la sala, darles la bienvenida y esta es la tercera semana donde en este caso empezamos con una nueva o un nuevo ciclo de capacitaciones, continuando con el tema, ¿no?, de soluciones industriales que tiene Legrand. El tema que tenemos para compartir responde al área industrial, ¿no? En este caso, equipar el tablero de control para la protección de motores eléctricos. Armar un tablero de control es importante dentro del área de distribución. Así es que el tema que tenemos es identificar los componentes o los dispositivos principales que me permite, ¿no?, implementar un tablero de control para protección de motores eléctricos, en este caso. Allí vamos a, ¿no?, hablar de las soluciones principales que tenemos, los accesorios de instalación y lógicamente que esta es otra parte de la solución que tenemos en Legrand dentro del ámbito industrial. Eh, Cualquier duda adicional, por favor, igual, espero que a través del chat puedan comunicarse, hacer las consultas o hacer algún comentario relacionado al tema que vamos a ir trabajando en esta mañana, tomando en consideración los criterios principales que nos permite seleccionar estos componentes, ¿no? Bueno, siempre dentro de la presentación general, ¿no?, tener en consideración que en nuestro medio las dos marcas principales que tenemos como solución para los distintos proyectos en edificaciones es Beticino y Legrand. Son las dos marcas que forman parte del grupo. Entonces, en Perú tenemos productos Beticino, ¿no?, y tenemos productos Legrand. Lógicamente, cada línea o cada gama está asociada a una solución orientada al segmento, sea residencial o industrial. En este caso, el grupo responde dentro de las soluciones generales, ¿no?, a estas cuatro áreas, ¿no? El área de distribución, ¿no?, que es el área donde estamos compartiendo información ahora, ¿no?, dentro del ámbito general, tanto a nivel residencial como industrial. El ¿no? Donde hablamos generalmente de todo lo que es sistema de datos, ¿no?, o sistemas de audio y video, ¿no?, que responden a las exigencias también de los proyectos. Eh, Ambas áreas están ligadas también de manera puntual al tema de gestión de cableado. Allí nuestra oferta va desde las bandejas, ¿no?, las canaletas DLP, ¿no?, y cómo equipar puestos de trabajo. Y lógicamente el área, ¿no?, que responde a las necesidades de los proyectos desde el residencial hasta el industrial es el área de control y monitoreo. Allí también hay una oferta bastante importante desde lo que es la oferta tradicional de placas y mecanismos, el tema de la automatización, el tema de gestión de cableado, perdón, el tema también de gestión de iluminación, ¿no? O sea, en donde a través de los sensores de presencia que hay en distintas tecnologías, podemos implementar y hacer efectivo el uso adecuado de la energía eléctrica. O sea, es una buena gestión de iluminación, responde a esos requerimientos, ¿no? Ahorro de energía y, y esto está asociado también a reducir el impacto ambiental. Así es que con toda esta información, ¿no?, general que tenemos, brindamos, ¿no?, además una gama completa de capacitaciones dentro de los ámbitos distintos de nuestra oferta, ¿no?, que hemos visto. Entonces, por eso es que en el caso de los días lunes y viernes tenemos capacitaciones
virtuales, ¿no? Como vemos a partir de este medio. Igual en la tarde también tenemos un tema de luminarias de emergencia hoy día. Y los martes, miércoles y jueves tenemos programado dentro de nuestra agenda las capacitaciones presenciales, un taller práctico, un taller presencial donde mostramos el potencial que tiene la marca dentro de los productos, utilizamos y ¿no? vemos el funcionamiento de cada uno de los productos que podemos implementar en los distintos proyectos donde podemos desarrollar nuestro trabajo, ¿sí? Muy bien, entonces, decía que en este caso, la oferta que tenemos para este ámbito industrial, en el tema de control y protección de motores, está dentro de los guardamotores, es la agenda que tenemos, contactores electromagnéticos, el relé térmico, los dispositivos de accionamiento y señalización, que también responde a un requerimiento de los proyectos para la implementación de un tablero, y de hecho, tenemos los accesorios de instalación necesarios para poder implementar un tablero de control tomando en cuenta toda la seguridad, ¿no? Y la eficiencia necesaria dentro del aspecto, ¿no? industrial. Entonces, en el caso de ir conociendo las características principales de cada uno de estos productos que podemos ir seleccionando dentro de este ámbito, en donde seguramente ustedes pueden realizar trabajos, ¿no? dentro del campo industrial. Entonces sí es importante seleccionar estos productos con criterio técnico sobre todo, ¿no? La oferta en lo que es el tema de distribución empieza desde el transformador, ¿no? Soluciones de media a baja tensión. Entonces tenemos el transformador encapsulado o transformador en resina, el ducto barra, ¿no? Si vemos allí dentro de la presentación, vemos toda la oferta que tenemos en Legrand, ¿no? El ducto barra, ¿no? En los distintos niveles de potencia. Los gabinetes principales, puede haber gabinetes secundarios, los sistemas de alimentación ininterrumpida, ¿no? El banco de condensadores, los tableros residenciales y finalmente de allí nos iremos a los tableros de control. Entonces, como mencionaba, en esta presentación vamos a compartir toda la información necesaria sobre el equipamiento de los tableros de control, tomando en cuenta los criterios de selección, ¿no? que ofrece, en este caso, Legrand dentro de sus productos, ¿no? Tenemos dispositivos para protección, control, ¿no? Dispositivo de accionamiento, ¿no? Señalización, que cumplen con ciertas características principales, ¿no? Y de acuerdo a la necesidad del proyecto, ¿no? Le damos uso y optimizamos la instalación, ¿no? Lo importante es que tengamos los criterios necesarios para poder seleccionar el dispositivo adecuado según las necesidades de la instalación, ¿no? O sea, de qué manera trabajamos el tema de protección de motores, el tema de control, ¿no? La automatización industrial es parte, ¿no? del punto de partida para todo el segmento actual que se maneja, ¿no? A través del automatismo desde los controladores programables, los variadores, ¿no? Pero un punto de partida inicial está desde la selección del propio dispositivo de control y protección de los motores, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros dentro de este ámbito asociamos puntualmente a un guardamotor, a un contactor o un relé térmico, ¿ok? Bien,
La oferta principal para el equipamiento o el montaje de un tablero de control está a través de estas referencias. Guardamotor, ¿no? Sí ven el cursor, ¿verdad? Está el contactor, ¿no? Y está el relé térmico. Son los productos principales, ¿no? Que vamos a poder identificar y seleccionar tomando o considerando sus características principales, ¿no? Las características técnicas que debe tener. Entonces, estos componentes se pueden asociar de esta manera, ¿no? Como vemos en la imagen. Un guardamotor más un contactor o un contactor más un relé térmico. Son las combinaciones, ¿no? Para un rendimiento apropiado del sistema. Esta combinación o estas combinaciones responden, ¿no? A la identificación de los circuitos, ¿no? O sea, como en todo sistema eléctrico, siempre es importante interpretar esquemas eléctricos, ¿no? A través de simbología normalizada y a partir de que esta simbología responde a los dispositivos principales. Ejemplo, vemos aquí el guardamotor, ¿no? Y aquí ya estamos viendo dentro de la imagen, la simbología, que un guardamotor es un dispositivo que tiene protección térmica y magnética, o sea, un punto importante a considerar. Y luego viene el contactor. La nomenclatura, en este caso para identificar el dispositivo, es la letra K, KM o K solamente como interruptor de accionamiento electromagnético, F como elemento de protección y la letra Q como seccionador, ¿no? O sea, aquel que desconecta el sistema o el circuito cuando exista una posible sobrecarga o un posible cortocircuito, ¿no? O sea, por eso se habla de esta simbología, ¿no? A través de la protección térmica y esta sería la representación de la protección magnética. Entonces, de esta manera protegemos de manera adecuada el motor, ¿sí? Entonces, este motor ya tiene una protección eficiente, pero dentro de este ámbito ¿no? Combinar guardamotor más contactor o contactor más relé, tenemos que implementar dos tipos de circuitos, ¿no? Un circuito de fuerza, que es lo que vemos en este momento en la imagen, y para que este contactor cierre, ¿no? Necesitamos un accionamiento que puede ser manual o automático, indistintamente, eso de acuerdo al tipo de circuito que implemente, ¿no? O sea, si es botonera, por ejemplo, o pulsadores, será accionamiento manual. Pero si por ahí conectamos un termostato o un presostato, estamos hablando de un accionamiento automático, ¿no? Entonces, al final, lo que vamos a hacer es controlar la bobina de un contactor para poder hacer de que el contacto cierre o los contactos cierren. Entonces, ahora vamos a ir justamente seleccionando y viendo estos esquemas principales, ¿no? Entonces, en una instalación industrial, entonces, para empezar, tenemos que tener en cuenta que va a haber dos circuitos, ¿no? Un circuito de fuerza o potencia, ahí se le conoce comúnmente al gráfico que vemos en la imagen, y a eso le agregaríamos el circuito de mando, que en la siguiente presentación le voy a ir compartiéndolas, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí es donde vamos a ir viendo las características principales. A ver, estimado Carlos, ventaja del guardamotor respecto al termomagnético. Ok, ahorita vamos a definiendo el contactor, perdón, el guardamotor, voy a ir comentando y viendo las ventajas que ustedes van a sacar las conclusiones respectivas, ¿no? Voy a compartirles ahora un video de presentación de la oferta que tenemos. Aquí vamos a poder observar toda la oferta que ofrece Legrand dentro de lo que son contactores, relés y guardamotores, ¿sí? A ver, un momentito. Aquí está. A ver.
Muy bien, entonces como han podido observar, hay una oferta bastante completa diseñada para cada tipo de aplicación. Así es que ahora sí damos inicio al concepto general de los equipos. Un guardamotor, ¿no? Por ejemplo, aquí el amigo Carlos nos comentaba, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas entre lo que es el guardamotor y el interruptor termomagnético, ¿no? Entonces, hablamos del guardamotor como un dispositivo que nos permite accionar, ¿no? Una carga, en este caso un motor eléctrico, de manera directa a través de la manilla que tiene. Entonces, esa manija puede ser rotativa u horizontal, ¿no? Hay dos categorías que vamos a ir viendo ahora, pero tiene una característica importante, que viene diseñado para proteger, ¿no? La sobrecarga a que puede estar expuesto el motor, y esa protección es regulable, ¿no? Es una de las características. Además, cuenta con una protección magnética cuyo umbral está diseñado para disparar cuando la corriente de corto supere 13 veces el valor nominal. En el caso de un interruptor termomagnético, dependiendo de la curva de operación, ahí lógicamente tenemos que tener en cuenta ese dato. Generalmente el usuario común compra una curva estándar tradicional que es la tipo C, ¿no? Cuyo umbral magnético está diseñado para responder cuando la corriente de corto esté entre 5 y 10 veces, ¿no? Eso ya lo conocen ustedes, en todo caso, ¿sí? Entonces, si por algún error, ¿no? Usaría este interruptor termomagnético, hay el riesgo de que en el corto tiempo ese termomagnético comience a fallar, o sea, ¿no? Habría un deterioro prematuro del interruptor por las corrientes de arranque que va a soportar, ¿no? Entonces, eso hace que el guardamotor tenga un mayor nivel de curva de disparo en relación al umbral, 13 veces, como ya les dije, pero además me protege con mayor seguridad el nivel de sobrecarga que va a estar expuesto el motor. Entonces es regulable. Por eso que cuando hablamos de la estructura, si vemos aquí en la imagen, vemos primero los terminales están fabricados en acero tropicalizado. Esa característica es invariable para todos nuestros productos, desde el termomagnético hasta estos equipos. Se puede fijar de manera lateral o frontal auxiliares. O sea, hay contactos auxiliares que puedo agregarle para automatizar el accionamiento inclusive de este producto. Es diseñado para ser fijado en un rielding, ¿no? El tema de la regulación está en relación a la selección del motor, o sea, de qué potencia sea el motor, y en base a eso elijo el guardamotor adecuado tomando en cuenta el rango de regulación, ¿no? Esa regulación está protegida inclusive mediante una cubierta transparente, tiene una función de prueba que me permite verificar operatividad y la manija puede inclusive ser asegurada en una posición off para evitar arranques innecesarios o posibles arranques si de repente una máquina está en mantenimiento, ¿no? Entonces siempre hay un sistema o un candado de bloqueo que ayuda a garantizar siempre operatividad. Entonces, desde ese punto, ¿no? Ya tomas en cuenta las conclusiones y las diferencias en accionamiento entre un guardamotor y un ITM, ¿ok? Eh, Cuando hablamos de contactos, además, ¿no? Los contactos auxiliares se van a emplear cuando ya implemente un circuito de control, ¿no? O sea, si conecto directo, siempre viene una versión tripolar, ¿no? Entonces puedo conectar motor trifásico o monofásico, indistintamente. Sí, lógicamente, si es monofásico, siempre debo tener en cuenta el usar los tres contactos principales y a través de la manilla o la manija acciono el cierre y la apertura del circuito, ¿no? Entonces a eso se llama accionamiento manual, o sea, se acciona directamente desde el guardamotor.
Pero si yo requiero accionar a distancia, desde un tablero, desde una estación de botonera o desde algunos dispositivos automáticos, entonces necesito usar un contacto auxiliar que viene en dos presentaciones. O sea, la presentación del contacto auxiliar puede ser para montaje frontal, ¿no? El guardamotor tiene esa característica, o para montaje lateral, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos en la imagen un contacto NA más NC de montaje frontal. Y este es un contacto auxiliar, igual tiene también un NA más un NC de montaje lateral. Adicionalmente a estos contactos, también le podemos agregar bobinas de disparo, ¿no? Y de mínima tensión, ¿no? Que va a estar fijado de manera lateral también. Entonces, estas características hacen que este producto sea más funcional. Tiene certificación UL, sí, o sea, quiere decir que de acuerdo a los requerimientos de los proyectos, si algunos proyectistas piden un producto o un guardamotor con certificación UL o IS, estos productos cumplen con esos requerimientos. Hay 4 rangos de tamaño en relación a la categoría, ¿no? Y la representación, ¿no? Siempre el símbolo que ustedes van a encontrar en los gráficos o en los esquemas que se plantea en los proyectos responde al guardamotor, como ya mencioné, con el tema de la protección térmica regulable y la protección magnética fija, ¿no? O sea, entonces ese es un punto importante, ¿sí? A ver, Rudy comenta acá, el contactor CTX también se puede utilizar para tableros de transferencia o hay una clase de contactor. No, o sea, cuando hablamos de sistema de transferencia automática, se hace de varias formas, ¿no? Una de ellas es a través de contactores. Y sí, puedes utilizar el contactor CTX3 sin problema alguno para el tema del control, ¿no? Que se debe tener en cuenta en la transferencia automática. No hay ningún inconveniente. Entonces, los guardamotores siempre van a estar diseñados para asegurar, ¿no? Mando y la protección del motor eléctrico, ¿no? Entonces, eso está de acuerdo a la normativa. Una de las características principales de los guardamotores es el poder de corte y sobre todo hablamos del tema de tipo de categoría, ¿no? Generalmente ahí se habla de un tema de clase de disparo. La clase de disparo es clase 10, o sea, tiene que ver mucho el tiempo de respuesta que debe garantizar el dispositivo ante un presunto nivel de sobrecarga que alcance, ¿no? Aproximadamente entre 7.2 o 7 veces la corriente nominal. Entonces ahí se trabaja en función al rango. O sea, por ejemplo, aquí vemos el poder de corte estándar, ¿no? Y los rangos de calibración. Ejemplo, ¿no? Si tenemos, para poder más o menos ubicar, un guardamotor de 10 amperios, el rango de calibración está entre 6 a 10 amperios. Y el poder de corte que tiene es aproximadamente 78 amperios, o sea, 13 veces, por eso que se habla, ¿no? El relé térmico, regulable, y el relé magnético, ¿no? Tiene una característica de disparo, ¿no? De 13 veces la corriente máxima de corto que puede alcanzar en función al valor nominal que tiene, ¿no? Entonces, esa es una característica muy importante que hay que tener en consideración a la hora de seleccionar el guardamotor. Pero este rango de regulación o la corriente, en este caso, ¿no? De empleo, ¿no? La corriente régimen de empleo, ¿en base a qué criterio se selecciona? ¿No? En base a este cuadro que vamos viendo en esta imagen, ¿no? Como ven allí, en esta imagen vemos tensiones, ¿no? Y categorías, ¿no? Generalmente los guardamotores
o los contactores principalmente se van a identificar en relación a categoría. La comercial es AC3, ¿no? Diseñado especialmente para motores asíncronos o asincrónicos. Entonces, a la hora de elegir la corriente nominal de funcionamiento, que está en la parte superior, lo que tengo que ver es, primero, la potencia del motor y a qué tensión va a trabajar ese motor. Como sabemos, en el campo industrial hay tensiones de 230, 380, 440, que son las tensiones estándar principales, ¿no? Pero aparte de eso, hay otras tensiones especiales, ¿no? 460 o 660. Lógicamente que en base a esa tensión, ¿no? que voy a tener en consideración para la conexión del motor eléctrico y la potencia que tiene, generalmente es ya la conversión, ¿no? O sea, de los HP a los kilowatts. O sea, casi la mayoría de motores eléctricos que seguramente ustedes conocen y trabajan vienen en HP, ¿no? Medio, tres cuartos, 1, 2.5, 5.5 HP o 10 o más. Entonces ahí se toma en cuenta la conversión a los kilowatts y en base a la tensión con el que va a conectarse voy a seleccionar el guardamotor, que puede ser de 10 amperios, de 13, 17, así son los rangos comerciales, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un MPX cubo 32H, es el rango estándar. Y la de alta gama, o sea, de alta potencia, es del MPX cubo 63H, ¿no? Igualmente, el nivel de tensión con el que trabaja el motor puede ser un motor de 440, ¿no? La potencia de ese motor, ¿no? Ejemplo, ¿no? De 22 kilowatts. Entonces necesito un guardamotor de 40 amperios, ¿no? Entonces se toma en cuenta esos criterios de selección. Estos cuadros ya están puestos en el catálogo de Legrand. O sea, cuando ustedes entran a la página, ¿no? De Legrand y ven el capítulo, por ejemplo, de guardamotores o dispositivos, ¿no? De accionamiento, entonces ahí van a poder encontrar este cuadro que ayuda bastante a seleccionar el guardamotor adecuado en relación a la potencia del motor. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí es donde, si conectamos directo, como dije, solamente vamos a tener el accionamiento manual desde la manija. En cambio, si queremos accionar a distancia, ejemplo aquí, con una botonera, pulsador de paro, pulsador de arranque, entonces sí necesitamos agregar al guardamotor los contactos auxiliares que vemos en esta imagen y de esa manera implementamos dos circuitos, ¿no? El circuito de fuerza o potencia que vemos por acá y el circuito de mando o control. Por lo tanto, en este ejemplo que vemos en la imagen, tenemos un accionamiento manual de un motor eléctrico, ¿no? Teniendo en consideración el tema de guardamotor más contactor. Entonces, el contactor tiene una bobina que es el que acciono mediante esta botonera, ¿no? O sea, entonces, esa bobina, por acción electromagnética, hace que este contacto cierre para que funcione el motor. De hecho, antes de la manilla o la manija debería estar en la posición on, cerrada, ¿no? Que permite garantizar funcionamiento, ¿no?
Y si por allí hay una sobrecarga, entonces automáticamente el elemento térmico que tiene internamente el guardamotor detecta ese nivel de falla y abre el contacto, ¿no? Entonces, y hace que el sistema se desconecte totalmente. Entonces, esas son las características principales que tiene pues un contactor, un guardamotor, ¿no? Dentro de este ámbito industrial, ¿ok? Entonces, tener siempre en cuenta esos dos conceptos, ¿no? El circuito de fuerza o circuito de potencia es el que conecta el motor y el circuito de mando o control, que puede ser simple o con señalización. Por ejemplo, aquí estamos viendo la señalización de arranque, de paro, ¿no? Utilizando, ¿no? En este caso, los contactos auxiliares, ¿no? A ver, Carlos, contactor sirve para ambos. Si vemos ese tema, por ejemplo, miren, en el caso, ¿qué es un contactor? ¿No? Es lo primero que vamos a evaluar, ¿no? Un contactor electromagnético. Entonces, acá un ejemplo más claro. Un contactor responde a un interruptor de accionamiento electromagnético que tiene como finalidad interrumpir el paso de la corriente, ¿no? O sea, conectar y desconectar una carga de cierta capacidad, ¿no? O sea, generalmente cuando en alguna charla que hacía en el tema de protecciones residenciales, ¿no? Hablaba del interruptor horario, por ejemplo, ¿no? Entonces, existen actualmente dispositivos automáticos, como son, ¿no? De accionamiento automático, ¿no? Interruptor horario, sensor, termostato, presostato, los controles de nivel, etcétera, que se usan en todo ámbito, ¿no? Tanto en control para iluminación como en control para motores eléctricos. Entonces, cuando ese dispositivo automático, su capacidad de corriente es pequeña y tiene que controlar cargas fuertes, entonces lo tenemos que asociar con un contactor, ¿ok? Entonces, allí, ese dispositivo automático ya no va a conectar la carga, sino va a controlar la bobina del contactor que vemos en esta imagen, el A1, A2. Entonces, al llegar tensión a la bobina, como como internamente tiene un electroimán, ¿no? Entonces, todos los contactos cambian de estado. Todos los que están abiertos cierran y los que están cerrados abren. Entonces, la estructura de un contactor está constituido por todo lo que vemos en la imagen. La representación esquemática, ¿no? Contactos principales, la nomenclatura ya es estándar, ¿no? L1, L2, L3 entrada, T1, T2, T3 salida. 1314 y 4142, ejemplo, son contactos auxiliares que se usan para realimentación, para enclavamiento, para señalización. O sea, todos estos contactos auxiliares se emplean en el circuito de control. Por eso es que hace un momento hablaba de dos circuitos, ¿no? Un circuito de fuerza y un circuito de control o de mando, ¿no? Entonces, de esa manera, controlo con mayor seguridad mi carga, ¿no? A ver, ¿cuál es más seguro? ¿De qué interruptor me hablas, amigazo? Puede ser un ITM, ¿no? Finalmente, el tema de seguridad tiene que ver mucho con la manera como implementas tu tablero, ¿no? Por ejemplo, los interruptores automáticos solamente conectan cargas monofásicas, ¿no? Ejemplo, si quiero controlar una carga trifásica, necesariamente tendría que asociar con un contactor, de tal manera que el sistema o el circuito monofásico va al circuito de mando. Ya, después vamos a ir viendo los esquemas, pero ejemplo acá, ¿no? Y la carga trifásica se conecta a través del contactor, ¿no? Entonces, este sistema es mucho más seguro, lógicamente. Si hablo de motor, con mayor razón todavía, ¿no? Entonces, el dispositivo de accionamiento puede ser, como ya mencioné, botoneras, que son pulsadores, o pueden ser dispositivos automáticos, como dije, presostato, termostato, control de nivel, o sea, dependiendo del tipo de carga que conecte, ¿no? O sea, qué motor, el motor que acciona, ¿no? ¿Para qué se está usando? ¿No? Ese es el tema.
¿sí? Entonces, lógicamente, al tener estos dos circuitos, hay mayor seguridad, ¿no? En todo su conjunto, ¿ok? ¿Ya? Entonces, por eso que cuando hablamos de contactores, hablamos de un dispositivo de accionamiento electromagnético. O sea, la estructura, ahorita lo vemos es esa, ¿no? O sea, tiene un electroimán y en ese electroimán están los contactos, ¿no? Está la bobina. Y entre los contactos existen los contactos principales, que es el que soporta la corriente de la carga, ¿no? Y los contactos auxiliares, ¿no? Que generalmente se usan para el sistema de control, como dije, señalización, puede ser para realimentación, etcétera, ¿no? Ahora vamos bien. Terminales son bornes de acero tropicalizados, contactos auxiliares integrados, o sea, la gama de contactores que ofrece Legrand, integrados, y un bloque de terminales para identificar la bobina, ¿no? La bobina del contactor. ¿Sí? Ese es un tema. A ver, Rafael, que me dice, el relé térmico no se incluye del contactor al motor porque... No, o sea, ahorita estamos viendo aún el principio de cada uno de los componentes. Ya cuando implementamos el circuito, ya vamos a ver cómo armarlo, ¿no? Por ejemplo, si vas a conectar un motor eléctrico, ya hemos comentado al inicio, siempre combinas guardamotor con contactor o contactor con relé térmico. Una de las dos, ¿sí? Lo que pasa es que tú no puedes poner guardamotor y relé. Ambos tienen características de protección térmica importantes, pero la importancia del disparo está en relación a cómo lo regulas. O sea, no es que simplemente pongas el guardamotor o el relé, ¿no? Y ya mencioné de que nunca se debe poner esos tres componentes, ¿no? O sea, o pones guardamotor con contactor o pones contactor con relé, ¿ya? Ahora vamos viendo y consolidando toda esa información en el transcurso de la presentación, ¿sí? No te preocupes para poder de repente entender un poco más el detalle. Entonces, hemos dicho que el contactor es un interruptor de accionamiento electromagnético. Esta es la estructura, ¿ves? Ahí está el núcleo, ahí está la bobina. Esta parte que estoy mostrando es el electroimán. Y en la parte superior están los contactos. Entonces, esta bobina tiene pues su nomenclatura, ¿no? A1, A2. Ahí está. Y esa nomenclatura es estándar, ¿no? O sea, todas las marcas lo identifican de esa manera. El que me indica que si le llega tensión a esta bobina, ¿no? Allí se crea el campo necesario para que estos contactos cambien de estado, ¿no? En el caso de los contactos abiertos, van a cerrar, te van a dejar pasar la corriente y conectar la carga, y luego tienen contactos auxiliares que se usan para otras funciones, que después vamos a ir explicando y detallando también. Un contactor mínimo debe venir con un contacto auxiliar normalmente abierto, que se usa mucho para el tema de realimentación, ¿sí? Pero puede también tener más contactos auxiliares. Ojo, en el caso nuestro, por ejemplo, viene con dos contactos auxiliares, un NA y un NC. Entonces, ahí tomamos en cuenta estas características, ¿no? De contactor. Ahora bien, en el caso de un contactor, como ya mencioné, estos contactos, ¿no? Deben estar clasificados a través de categorías, ¿no? Tienen que tener una alta endurancia, o sea, un alto nivel de maniobras mecánicas eléctricas, ¿no? Y soportar, pues, los distintos tipos de aplicaciones a que pueda estar expuesto un motor. O sea, hay motores que trabajan de manera continua durante 8 horas o durante las 24 horas. ¿Cuántas horas puede trabajar? Entonces, eso va a depender bastante de la calidad del producto también. Todo lo que es automatismo, ¿no? Ahora, con la elevada capacidad de apertura, ¿no? Entonces, siempre ya se recomienda usar un contactor
electromagnético, ¿no? Entonces, ese es el punto principal de la automatización industrial. O sea, cada vez que queremos conectar cargas mayores a la capacidad de corriente que no puede soportar el dispositivo de control, ojo, hay dispositivos de control, ¿no? Como ya mencioné, de tipo automático o de tipo manual, o sea, también podemos decir dispositivo de accionamiento. Entonces, esos dispositivos ya tengo que asociarlo con un contactor, ¿no? Entonces, estos dispositivos van a controlar principalmente la bobina, ¿no? Y al controlar la bobina, igualmente, ¿no? Hago que el contacto cierre o abra y controle la carga, o sea, la carga fuerte. ¿Ok? Vemos otra imagen, ¿no? Este es un contactor en estado de reposo. O sea, estado de reposo significa que no le llega tensión a la bobina, ¿sí? Por lo tanto, el contacto principal está abierto, ¿ok? Entonces, si acciono desde un elemento, ¿no? Ese elemento de accionamiento puede ser manual o automático, según las necesidades, ¿no? Del circuito. Al accionar, automáticamente crea el campo necesario para que los contactos cierren. Así trabaja el sistema. Entonces, un contactor es bastante práctico y fácil de instalar, lógicamente, ¿no? Lo importante es la selección adecuada, o sea, cómo seleccionas tu contactor, ¿no? O sea, entonces depende bastante del motor eléctrico, ¿no? De la potencia del motor, ¿no? Que ya hemos mencionado, que puede venir en distintas potencias. Entonces, de acuerdo a esa característica, los contactores se clasifican en estas categorías. Por ejemplo, categoría C1, ¿no? Es para cargas inductivas bajas, sobre todo para sistemas de iluminación. Entonces, por un lado, por ejemplo, cuando algún amigo creo que me habló del tema de transferencia, inclusive allí puedo usar una categoría C1, ¿no? Porque generalmente el contactor trabaja en el circuito de control, nada más del sistema de transferencia, ¿no? ¿De acuerdo? Sino que la mayoría trabaja para mayor seguridad de repente en categoría AC3, que es la más adecuada para motores eléctricos, ¿no? Entonces, categoría operativa normal. AC1 es para circuitos de iluminación, ¿no? Que usualmente se emplea. Entonces, Legrand cuenta con contactores de esas categorías. E inclusive para una aplicación especial sí hablamos de categoría AC6B, que se utiliza mayormente para implementar un banco de condensadores. Todo está dentro de la referencia normativa IS 60947-4, ¿no? En este caso es para arranque manual de motores, ya que el capítulo 2 está orientado a la selección del interruptor del circuito de protección, o sea, el ITM, ¿no? Entonces, tomamos en cuenta estos requisitos principales que establece la normativa para el dimensionamiento y la selección de los dispositivos. ¿Ok? ¿Cómo identifico las características de un contactor? Vemos allí esta parte que muestro es la parte lateral del contactor, en donde están todas las referencias y aquí hay dos términos. La tensión de control, ¿no? La tensión de control puede ser baja, 24 voltios, 48, 230, que es lo usual en el ámbito comercial. Pero, como dije, lo primero que hay que ver es que si voy a hacer un mantenimiento o una reparación de una máquina, herramienta, por ejemplo, que trabaja con tactor, tendría que ver con qué tensión está trabajando el circuito de control, ¿no? El circuito de control puede trabajar con una baja tensión. Así es que tengo que tener bastante en cuenta ese detalle para ver el tema de cambio de contactor, por ejemplo, ¿no? Si es un contactor que venía para 24 voltios, no puedo poner pues uno de 130, ¿no? O lo contrario, ¿entiendes? Entonces,
Y luego está el tema de la alimentación para suministro monofásico, trifásico, ¿no? O sea, que es el dato principal. La corriente nominal, en este caso, este contactor que vemos en la imagen es de 12 amperios, ¿no? Y esa capacidad está en relación a un cuadro que tengo que tener en consideración, eh, que voy a elegir en relación a la potencia del motor, ¿no? ¿Para qué motor y de qué potencia? Y además a qué tensión va a trabajar. Entonces aquí me indica el voltaje AC, 240, 440, 550, 690. O sea, estas son las tensiones para el circuito de fuerza, mientras que el de arriba son las tensiones de control, o sea, la tensión para el cual esté diseñada la bobina, ¿no? Entonces, de acuerdo a la normativa en AC3, si hablamos de IS, ya sabes que la identificación de potencia está en kilowatt. Y si hablamos de UL, está en HP. Igual, si el suministro es monofásico o el suministro es trifásico. Entonces, por ejemplo, para un suministro trifásico, donde el motor va a trabajar a 240 voltios, puedo conectar hasta un motor de hasta 5 HP, ¿no? O sea, entonces, un contactor de 12 amperios tiene esa capacidad de soportar hasta 5 HP a 240, ¿no? De hecho, si es 440 o más voltaje, o 380, por ejemplo, hasta 7.5 HP. Pero un dato importante que hay que identificar en los contactores en categoría AC3 es que estos contactores de categoría AC3 también pueden trabajar como categoría AC1, ¿no? Y es lo que me indica esta indicación, ¿no? O sea, este dato. AC1 igual, ¿no? A una corriente nominal de 25 amperios. O sea, un contactor de categoría AC3 de 12 amperios, si trabaja a una categoría AC1, ¿no es cierto? Tiene una capacidad de 25 amperios. O sea, puedo conectar cargas hasta 25 amperios, o sea, cargas inductivas bajas. Esa es una característica que en algún caso a veces no se identifica muy bien, ¿no? En los contactores. Pero ya aquí les estoy mostrando todo lo que deben identificar, ¿no? La corriente nominal, la tensión de control, los contactos principales, los contactos auxiliares. En el caso de la gama, nuestro producto tiene dos contactos auxiliares, un NA y un NC, o sea, reposo. El rango correspondiente es la categoría del contactor, ¿no? Entonces, siempre identificamos ¿no? Inicialmente como AC3, según IS, ¿no? EN 60947. O hay diversas normativas, ¿no? Tanto a nivel IS como a nivel UL. ¿Ok? La gama CTX22 es la gama estándar, ¿no? Tiene contactores auxiliares integrados, viene siempre con dos contactos, un NA más un NC. La nomenclatura de identificar estos contactos es también sencillo, ¿no? O sea, siempre estos contactos auxiliares van a venir con números de dos cifras que terminan en 34 o 12. O sea, por ejemplo, 1314 o 6364 corresponde a un contacto normalmente abierto en reposo. O un 2122 o un 5152, o sea, termina en 12, es un contacto normalmente cerrado en reposo. O sea, quiere decir de que para identificar los contactos, aquí hay una nomenclatura donde debe ser indicado esos números, ¿no? 1314, 3132, etc. Basta que sea dos números en cifras que terminan en 1, 2 para que sean contactos cerrados, y si terminan en 3, 4 es contacto normalmente abierto, ¿ya? En cambio, los contactos principales, sí, pues la nomenclatura es L1, L2, L3, ¿no? O 1, 3, 5, y salida es 2, 4, 6, o T1, T2, T3. ¿Ok? Entonces, a partir de allí, selección.
Ahí están los contactos. En el caso del CTX40, incluso viene con 4 contactos auxiliares integrados. Como dije, los contactos auxiliares se utilizan mucho en sistemas de control, o sea, para el control del circuito. Entonces, este circuito de control puede tener señalización, puede tener enclavamiento eléctrico, por ejemplo. Entonces, ahí es donde se emplean mucho los contactos auxiliares. Entonces, comercialmente tenemos contactores de 9, 12, 18, 22 amperios en el rango CTX22. En el CTX40 tenemos de 32 y 40 amperios. Esa es la clasificación. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos claro el concepto de un contactor, ahora hablemos del relé térmico, ¿ya? Y aquí es el tema, ¿no? Por ejemplo, aquí el amigo Jordan creo que me comentaba eh, el tema de protección, ¿no? ¿Quién se dispara primero, el relé o el guardamotor? ¿Ya? Entonces, ambos deben responder en el mismo tiempo si está bien regulado, porque eso depende de la regulación que tengas que hacer. Por ejemplo, un relé térmico que tiene como estructura, ¿no? Un indicador de desconexión, ¿no? Que es este elemento que está acá, es como un pilotito, o sea, en realidad no es un piloto, sino es un indicador que cambia de estado cuando el relé ha accionado. Eh, el botón de desconexión o prueba, que es el botón rojo, ¿no? Que permite aperturar el circuito, o sea, se apertura de un circuito. Si utilizo accionamiento manual, apertura por completo. Si utilizo accionamiento automático, apertura de manera momentánea. Luego viene el tema del umbral o el reglaje de regulación para la protección térmica, o sea, viene con rangos de regulación. Luego viene un botón de reconexión, ¿no? Y selector, ¿no? De modo manual automático. O sea, en realidad esto, en resumen, es el botón de reset. El reset puede estar en dos estados, manual o automático. Ahorita vamos a hablar de ese tema. Tiene una cubierta protectora. Tiene contactos auxiliares integrados, NA más NC, que también viene con una nomenclatura, ¿no? 9596, 9798, que ahorita vamos a ir identificando. Entonces, un relé, ¿qué cosa es? Un dispositivo de protección. Está diseñado para garantizar, ¿no? Que el motor trabaje en condiciones adecuadas. Si por allí hay una sobrecarga prolongada o una pérdida de fase en el circuito que estoy controlando el motor, entonces automáticamente el relé detecta ese nivel de falla y debe desconectarlo en el tiempo que corresponde. En este caso, los relés tienen una clase de disparo 10. La clase de disparo tiene que ver mucho con el tiempo máximo de disparo que debe tener el relé en relación a la corriente de sobrecarga que va a detectar. Son las certificaciones correspondientes, ¿no? Y como ya mencioné, esta estructura me permite garantizar altos niveles de operatividad. ¿Ok? Bien. ¿Cómo identifico dentro de la simbología un relé? Ahí está la imagen, ¿no? Aquí vemos la presentación. Entonces, esta parte del 1, 2, 3, 4, 5, 6 responde al circuito de fuerza, o sea, circuito principal. Y esta nomenclatura o esta representación esquemática está representando a todo este arrollamiento, ¿no? El elemento térmico está formado por dos metales de diferente coeficiente de dilatación, unidos entre sí. Entonces, la temperatura que se genera producto de una sobrecarga, ¿no? Afecta a esta resistencia que está enrollada sobre un bimetal. Entonces, eso hace que haya un cambio de estado.
Entonces, este F1 corresponde al circuito de fuerza y este F1 pequeño responde al circuito o los contactos auxiliares integrados, que siempre vienen en dos estados, Na más Nc. El Na se usa mucho para el tema de señalización, ¿no? Y el Nc es para el circuito de control, para la apertura. Este es el principio de funcionamiento de un relé. Ahí está el elemento bimetálico en estado operativo, por lo tanto el contacto está cerrado. Cuando hay un calentamiento, entonces hemos dicho que el bimetal se dilata, ¿no? Hasta llegar a un punto de quiebre en el contacto abre. Así es el principio de funcionamiento del relé. Para que se dé este caso, significa que el relé debe estar bien regulado, ¿no? O sea, es importante el reglaje de regulación. O sea, no es que pongas cualquier relé, ¿no? O sea, el relé también se selecciona en relación a la potencia del motor. Pero un punto importante que hay que considerar en el funcionamiento o inclusive en la operatividad del relé es el botón reset. Como ven aquí, el modo de ajuste es importantísimo, ¿no? Para garantizar operatividad del relé y también una vida útil prolongada, ¿no? O sea, a veces solamente por hacer de que el botón reset no esté en el modo apropiado, los relés se pueden quemar, ¿ok? A ver, compártanme ustedes, por favor, a ver, quiero algún comentario por ahí, si estamos ahí, están atentos, ¿no es cierto? A ver, ya hemos mencionado al inicio que existen dos dispositivos. Dispositivo de accionamiento, ¿eh? Hay dispositivos de accionamiento automático y manual. Ejemplo, si utilizo un dispositivo de accionamiento automático, ¿en qué modo debo dejar el botón reset? A ver, coméntenme, por favor. Ojo, voy a usar un dispositivo de accionamiento automático, ¿no? O sea, puede ser un presostato, puede ser un termostato, puede ser un control de nivel, etcétera. Entonces, hago el circuito, armo todo y en qué modo debo dejar el botón reset. ¿Automático o manual? ¿No? Por ejemplo, el amigo, entiendo que aquí el amigo Carlos me dice automático, ¿verdad? Ah, debe ser automático. Por ejemplo, ahí hay una respuesta. Ruli también me dice que debo dejar en automático. Ojo, estamos usando un dispositivo automático, o sea, un presostato o un termostato. Entonces, y aquí me están comentando que debo dejar en estado automático. Ya, ok. Analizamos entonces. Y acá tenemos respuestas. Aquí el amigo Rafael dice M de manual debe ser. Freddy, automático. Ya, bueno. Entonces analicemos, ¿sí? Para analizar, regresamos por acá. Ahí está. Me dijeron que era en automático. Listo. Entonces, cuando hay una sobrecarga, va a hacer exacción. Ese dinero se dilata y abre el contacto. Entonces, como el relé está en automático, ¿qué va a pasar? Cuando deje de funcionar, el bimetal regresa a su estado y nuevamente cierra. Y si no corregí la falla, otra vez arranca, recalienta, dilata, abre. Se enfría el bimetal, regresa a su estado, cierra otra vez y abre. Entonces, cuando utilices dispositivos automáticos, o sea, dispositivo de accionamiento automático, el relé no puede estar en automático. El botón reset debe estar en modo manual. Si no, va a pasar lo que estoy explicando en este momento, ¿no? O sea, va a estar abriendo y cerrando el contacto cada vez que exista la falla. Y si por ahí no se detectó o nadie se dio cuenta, entonces ahí se puede quemar el motor o se puede malograr el relé.
térmico. Entonces, la conclusión, ¿no? Y aquí el amigo Rafael, ¿no? Ahí está dentro de lo correcto, es que el botón reset debe estar ajustado en modo manual, ¿sí? Siempre. Es lo que es lo que se recomienda. O sea, de tal manera que cuando hay esta acción, que ya les comenté, entonces, a pesar de que el bimetal regresa a su estado, como el reset está en modo manual, entonces el contacto sigue abierto. Tengo que accionar el botón reset para que recién cierre, pero ese accionar lo voy a hacer pues una vez corregida la falla, ¿no? O sea, una vez solucionado el problema de la sobrecarga. ¿Sí? ¿Está claro? Estimados. Ya, entonces eso es lo que debemos tener en cuenta. O sea que el elemento importante para garantizar operatividad y buen funcionamiento del relé térmico es el botón reset. Y ese botón reset define el modo de ajuste, ¿no? Automático o manual. Entonces ya hemos mencionado que lo ideal es que esté, o lo correcto es, ¿ya? Después tienen los contactos, ¿no? O sea, el botón de parada o el botón de prueba y el reglaje de ajuste térmico, que se va a seleccionar, como ya hemos dicho, en función a la potencia del motor. Y la regulación se hace a una corriente de, ¿no? Más o menos del 35-40% más de la corriente de servicio. ¿Ya? O sea, no se debe tener en consideración la corriente nominal, sino la corriente de servicio. O sea, y con la tenaza mide la corriente que está entregando la carga y en base a esa corriente se regula, ¿no? Para una mayor seguridad del motor eléctrico. Entonces, una vez seleccionado el relé, ¿no? En este caso complementamos. Tengo el contactor o tenía el contactor y luego tengo el relé térmico. Entonces hay un contactor más relé térmico. Entonces estoy combinando así. Los relés de sobrecarga vienen en clase de disparo 10, ya hemos hablado. Tiene dos contactos internos integrados, NA más NC, y en estos rangos, el RTX 40, por ejemplo, son los rangos de regulación. Como ya dije, estos rangos de regulación responden a la potencia del motor, ¿no? Puede ser 2.5 a 4, ¿no? De 4 a 6, de 7 a 10, de 9 a 13, de 12 a 18, o sea, eso todo está en relación a la potencia del motor. Hay rangos RTX 40, ¿no? 65, 100, ¿no? Y existen también unidades para montaje separado. Claro, eso ya era para grandes potencias, ¿ok? Ya, entonces, esa es la característica principal que debemos tener en consideración a la hora de seleccionar el relé térmico. Por otro lado, disponemos también de contactos auxiliares. Sucede que en los circuitos de control, ¿no? Puedo requerir más contactos auxiliares del que tiene el contactor. Como ya hemos mencionado, nuestra gama tiene dos contactos auxiliares. Pero de repente el circuito que quiero implementar requiere de 3 o 4 contactos auxiliares por el tipo de circuito que estamos implementando. Entonces ahí necesito agregar bloques auxiliares, así se llaman. Estos bloques pueden ser de montaje frontal, pero también hay de montaje lateral. Lo ideal, o para optimizar espacio, se usa más el de montaje frontal, o sea, sobre el contactor. Y hay dos presentaciones, con dos contactos, un NA más un NC, o con 4 contactos, 2 NA más 2 NC. Adicionalmente, puedo utilizar una unidad de bloqueo. Esta unidad se usa mucho en sistema de transferencia. ¿No? ¿Para qué? Para hacer un bloqueo mecánico de estos contactores que van a implementarse en transferencia o inversión de giro, etc. ¿Sí? Entonces, todos los contactores requieren de más contactos auxiliares de acuerdo a las necesidades, ¿no? Del circuito que vamos a implementar. Así es que es otra parte complementaria de los equipos que requiero
en la instalación. La gama que ofrece Legrand está en el rango desde 9 hasta 800 amperios en categoría AC3. Tenemos complementos, hay mini contactores, hay relés térmicos para los mini contactores, hay contactos auxiliares, Na más NC, ¿no? Hay bobinas para una tensión de control. Para trabajar en AC o DC, usualmente el más comercial, aquí muestro el de 230 voltios. Igualmente, los mini conductores también vienen para una tensión de control de 230 voltios AC o de 24 voltios AC, ¿no? Usualmente de 3 polos, y hay accesorios de instalación. Entonces, cada uno de estos contactores se complementan con los relés térmicos. Gama de mini contactores vienen en rangos de baja corriente, ¿no? 6 amperios, 9, 12, 16 amperios como máximo. En este caso, esta gama viene solo con un contacto normalmente abierto y la bobina viene indicada en la parte frontal, A1, A2. La bobina o la tensión de control puede ser para 24 voltios o 230 voltios, 50 a 60 Hz. O para DC, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características principales? Es el volumen o el tamaño reducido, el bajo consumo, ¿no? Y también puedo agregarle accesorios de bloqueo, relés, contactos auxiliares. Entonces, es la gama completa que tenemos dentro de esta oferta. Los rangos de calibración de los relés está de acuerdo al tipo de motor que voy a conectar o voy a proteger, ¿no? Entonces, cuando exista una sobrecarga o un recalentamiento que se considera como riesgo para el motor, entonces inmediatamente debe actuar, ¿no? Entonces, es la característica principal. La selección de los contactores y los relés están en relación siempre a la carga. Así es que dentro del cuadro general que tenemos en el catálogo van a poder visualizar. ¿Por qué? Porque también tenemos contactores auxiliares. O sea, se usa bastante en algún circuito, por ejemplo, un sistema de electrobombas alternadas. Requiere 2 contactores principales, un contactor auxiliar para el tema de la reconexión, ¿no? O el bloqueo eléctrico. Entonces, allí hay contactores auxiliares. O sea, estos contactores auxiliares se dicen porque tienen su propia bobina y viene solo con contactos auxiliares, ¿no? Viene con 4 contactos auxiliares. Allí un contactor auxiliar no tiene contactos principales, ¿no? ¿Ok? No es como tener un bloque auxiliar, sino que tiene su propia bobina, ¿sí? Entonces son las características principales. Y tener en consideración esta combinación. Ya mencionamos al inicio, en el que tú puedes usar un guardamotor más contactor o un contactor más un relé térmico. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, siempre ten en cuenta este tema de contactores. A ver, Pablo me dice, ¿de cuántos amperios se recomienda usar la protección para las bobinas de los contactores? A ver, estimado. Primero, la corriente que va a pasar a través de la bobina es mínima. O sea, generalmente se arma un circuito de control
Y el tema del control está en relación a lo que pones. Si pones pilotos y todo, la corriente estará pues en los miliamperios, ¿no? Entonces, aquí no tomas en cuenta para nada el tema de cuántos amperios va a consumir la bobina. O sea, ¿no? Al final, la bobina consume una corriente pequeñita, ¿no? Por eso es que se arma el circuito de control. La corriente de fuerza, ahí pasa por los contactos principales, ¿no? No sé si me dejo entender por ahí, ¿sí? Entonces, en sí, la bobina no consume casi nada. Al final, cuando le agrego de repente pilotos, ¿no? De arranque, de paro, ahí la corriente puede aumentar un poquito, ¿no? Pero finalmente el circuito, por eso es que el circuito de control se implementa generalmente con cable GPT número 16, ¿no? O sea, el que atrae los terminales y todo, armó el circuito de control. Entonces decía, ¿no? Que aquí esta es la combinación, o sea, guardamotor con contactor y todo para accionamiento a distancia y o contactor con relé térmico. Si hablamos de contactor más relé, entonces en cabecera necesito un ITM. Puede ser un DX cubo o un DPX cubo. O sea, esto depende de la potencia del motor. Y la tensión. Si es un motor que va a trabajar a 440, de hecho, pues DPX. Si trabaja a 380, 240, DX suficiente. Pero siempre teniendo en cuenta la corriente. Y si va a ponerse guardamotor con contactor, entonces ya no requiero del IT. Porque como ya hemos mencionado, el guardamotor tiene una protección magnética, entonces me protege el cortocircuito que se pueda presentar aguas abajo, ¿no? Del guardamotor. ¿Ok? Bueno, entonces esas son las condiciones que hay que tener en cuenta a la hora de planificar la instalación. Aplicaciones diversas entre lo que es el contactor y el relé, de acuerdo a la capacidad de corriente también. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos conceptos claros de seleccionar contactor, relé térmico o guardamotor, ahora necesitamos accionar la bobina, o sea, hacer el arranque de estos motores. Entonces, para ello tenemos estas soluciones, ¿no? O sea, por ejemplo, una primera solución serían los dispositivos de accionamiento manual. Se dice manual porque allí utilizo botoneras, ¿no? O sea, estas botoneras vienen, como vemos en la imagen, pueden ser elementos completos o cajas plásticas para equipar. En este ejemplo está equipado, ¿no? Pero no significa que viene así. Ya, la configuración la vas a determinar tú de acuerdo a las necesidades, ¿no? Entonces ahí cada, cada solución tiene su propio requerimiento y es la manera como vamos a implementar estos accesorios en general. La línea Osmos es una línea que tiene Legrand que te permite ofrecer soluciones flexibles, ¿no? Que ayudan mucho en el tema de la instalación. O sea, por eso es que en el texto dice, ¿no? Ahorran o acortan tiempos de mano de obra, ¿no? Lógicamente que igual los productos tienen que ser con estas características, ¿no? Material libre de halógenos, aislamiento clase 2, ¿no? Estabilidad térmica, tensión máxima. En este caso esto se usa mucho en el circuito de control. Grados de protección, ¿no? Hay encapsulados, por ejemplo IP66, IP67. Certificaciones, IS, NEMA 4X, que cumplen con los estándares exigidos en relación al ámbito industrial.
Entonces, esta línea Osmos responde a las botoneras o a los pulsadores, ¿no? O sea, definición de un pulsador práctico, ¿no? Dispositivo de accionamiento que ayudan a controlar el funcionamiento de un motor, ¿no? Entonces, en función al tipo de accionamiento que quiera tener, inclusive hay pulsadores simples y pulsadores luminosos. O sea, ejemplo, ¿no? Aquí vemos en la imagen un pulsador luminoso. Entonces, donde la estructura de un pulsador es la cabeza, es el elemento de accionamiento, fabricado en material aislante que ayuda a garantizar mayor seguridad. El empaque en el cuerpo, ¿no? Que garantiza un IP66. El soporte, o sea, hay varios tipos de soportes, este es uno de ellos, ojo, que puede ser de 1 o 3 blocks, y los blocks de contacto, ¿no? Estos blocks de contacto pueden llegar inclusive a ser NA más NC más piloto, o simple, NA, NC, o sea, dependiendo del tipo de circuito que quiera implementar en el mando, ¿no? Inclusive el tema del piloto viene con distintos niveles de voltaje de operación, o sea, 24 voltios o 230 voltios. La representación esquemática de los pulsadores, NC, NA y hay NA más NC. Claro, en un pulsador de doble contacto, según el color, utilizo, en este caso, si es verde, utilizo el NA. Si fuera rojo, usaría el NC. Pero el otro contacto, ¿para qué me sirve? Mayormente eso sirve para enclavamiento eléctrico, ¿no? O sea, es un tema de circuitos, ¿no? Que de acuerdo a la característica de la carga que voy a conectar, me da esos detalles, ¿no? ¿Qué contactos requiero usar? Una particularidad y una característica importante de nuestras botoneras es la vida útil prolongada que tienen, ¿no? O sea, entre lo que es botoneras, selectores o pulsadores, hay una clasificación también, ¿no? Por ejemplo, hay tipos, ¿no? Con elemento luminoso, hay botoneras con elemento no luminoso, ¿no? La dimensión para hacer el troquelado o el calado en el tablero, o sea, el orificio que se hace es estándar, 22 milímetros de diámetro. Eso es para cualquier gama, inclusive cualquier marca. Es un estándar. Un atributo importante de nuestra botonera es el pin antirrotación para las cabezas. O sea, que ayuda a que una vez fijada no se mueva para nada. Y la durabilidad, ¿no? O sea, en este caso, los pulsadores están diseñados para 5 millones de maniobras. Los selectores para 300.000 maniobras. Y los botones para parada de emergencia, ¿no? 150.000 maniobras, ¿no? Entonces, estas son las certificaciones que tienen durabilidad, ¿no? Las botoneras de Legrand. Entonces, allí hay la estructura, ¿no? El botón puede ser plano, saliente, selector, piloto. El soporte se utiliza para, ¿no? Ensamblar, ¿no? El botón con la cabeza, con el bloque de contacto y los bloques de contactos, ¿no? Pueden ser NA, pueden ser NC, pueden ser NA más NC, pueden ser piloto. O sea, hay una clasificación, ¿sí? Y dentro de esa clasificación hay tipo NA, tipo NC, NA más NC. Y están también los bloques de contactos, los bloques pilotos.
Estos bloques pilotos, ¿no? Tienen una elevada eh, vida útil, ¿no? 100.000 horas en el caso de los bloques pilotos que vienen en relación a tipo de blog, ¿no? En este caso, si es Na, verde, si es NC, rojo, ¿no? O ámbar, colores distintos. Entonces, en base a esta clasificación, puedes tener los pulsadores armados. O sea, quiere decir de que cuando necesitas comprar un pulsador, ya lo compras de esta manera, ¿no? Todo armado. Entonces, aquí el botón, ¿no? Hay un botón plano, hay un botón saliente. Básicamente eso difiere en el tema estético, ¿no? Para el acabado del tablero. O sea, optimiza espacio también, ¿no? Hay botones no luminosos con golpe de puño, este es para parada de emergencia. Hay botones de arranque y paro, ¿no? Que está clasificado. Entonces aquí ya están los colores distintos, ¿no? De los pilotos. Esta es una configuración armada. Pero también la oferta va de esta manera, ¿no? Una configuración para armar. O sea, ¿en qué beneficia este tema de configuración armada o para armar? Es que ahí en el tema de mantenimiento, si por alguna razón el elemento del contacto se daña, entonces compro solamente el elemento de contacto. O sea, no tengo que comprar todo el conjunto. O por ahí, ¿no? El botón plano, saliente, ¿no? Se daña igualmente, ¿no? Solamente compro el botón. O sea, los elementos de contacto están ahí vigentes. Entonces, por eso que se toma en cuenta aquí para armar los botones, ¿no? Entonces se arma el botón plano más un elemento de contacto. Ese elemento de contacto puede ser Na, puede ser NC, puede ser Na más NC, eso ya depende del tipo de circuito que vas a implementar. Incluso tenemos un pulsador luminoso, ¿no? O sea, estos son entonces cuando viene un pulsador luminoso, viene el botón plano, saliente, y el bloque, ¿no? De contacto que viene con Na más NC más piloto. O sea, todo integrado en uno. Entonces, eso ayuda a que de repente podemos prescindir de un piloto adicional, ¿no? Eso ayuda a tener más hermeticidad, inclusive en el tablero, o sea, no tengo que hacer tanto hueco, ¿no? O sea, tanto calado, ¿no? Porque cuando no tengo eso, pongo pulsadores y si necesito ponerle pilotos, tengo que comprar otros pilotos adicionales para agregar. En cambio, con un piloto luminoso, o sea, con un pulsador luminoso, perdón, ya utilizo un solo producto que tiene las funciones de contactos más piloto, ¿no? Entonces son beneficios que uno tiene que tener en cuenta a la hora de armar el tablero, ¿no? Lógicamente, como ya mencioné, también hay pilotos, ¿no? Pilotos monoblock, ¿no? A 230 voltios o pilotos armados. Por otro lado, dentro de la oferta de botoneras tenemos este botón de parada de emergencia, ya equipado con la caja respectiva, o un botón de arranque y paro, también equipado con la caja correspondiente. Las cajas IP66 armadas tienen estas referencias. O sea, cuando quieres un pulsador de parada de emergencia, tenemos esta opción. Tenemos allí también
botoneras para parada de emergencia de distinto tipo que se usa. En este caso, sí, para el calado, tomas en cuenta el diámetro respectivo, ¿no? O sea, cada vez que vas a implementar una botonera para parada de emergencia, tomas en cuenta estos detalles, ¿ok? Por otro lado, hay cajas para equipar, botonera, ¿no? O sea, quiere decir la caja y el accesorio respectivo, ¿no? La caja, ¿no? Ya con prerrotura, ya perforada, ¿no? Te va a garantizar un IP66 y K07. El cuerpo para la botonera, ¿no? Que puede ser NA más NC. Y los cuerpos luminosos. Es el piloto, pues en sí. Se integra. Tener en cuenta este dato, ¿no? O sea, esta información le voy a ir compartiendo a la hora de concluir la charla, les va a llegar a su correo esta información. Tener presente este dato importante, ¿no? Hay un blog para fijar en puertas y este blog es para la caja, ojo, no son dos referencias distintas, ¿no? Esto que estoy mostrando responde a esta referencia. Ojo, ¿de acuerdo? Entonces, tener bastante en cuenta ese detalle, ¿no? Si no tomas en cuenta esa referencia, puedes cometer un error, ¿no? Y en este caso, este blog no la vas a poder fijar en la caja, ¿ya? Entonces, la única referencia que permite fijar en la caja es este 24241 si es NC y si es NA es el 42. Entonces, no confundirse con este tema, ¿no? En este caso, el cuerpo para la parte de los contactos, blog de contactos. Por otro lado, tenemos también canaletas ranuradas. Esto ya es para acomodar el cableado, ¿no? Ordenar, ¿no? Y básicamente organizar pues, la distribución del cableado, sea vertical u horizontal, dentro del tablero, ¿no? Material PVC, el color, estabilidad térmica, un alto nivel de continuidad. Dentro de las dimensiones comerciales, vas a poder, o sea, todo depende del tamaño de tablero que estés equipando, ¿no? La ventaja de estas canaletas ranuradas es su rapidez en el trabajo, fácil de instalar, ¿no? Adaptarse al tablero, al panel, ¿no? Inclusive tiene unas perforaciones para, ¿no? Ver si de repente en la placa de montaje lo aseguro bien o de repente con una cinta doble. Hay distintas maneras de asegurar. Las lengüetas, en este caso, ¿no? Facilitan la maniobra de los cables, ¿no? De acuerdo a la derivación o al recorrido del cableado, me voy a adaptar. Luego, ya en el tema de conexión de los conductores eléctricos, como ya mencionamos, se usa mucho el cable GPT y como los hilos son bastante delgados, ahí necesito usar terminales. Igualmente para el circuito de fuerza, ¿no? Ahí utilizo un cable de uso general, ¿no? De acuerdo a la sección depende de la potencia del motor, en el caso del circuito de fuerza.
Entonces, en todos los casos, para garantizar mejor continuidad eléctrica, entonces utilizo terminales. Los terminales de conexión se eligen en relación a la sección. O sea, hay una clasificación de colores, hay un código de colores inclusive para cada sección. Entonces, en el catálogo de Legrand, ¿no? Vas a poder seleccionar de esta manera, ¿no? Terminales con cuerpo aislado. Inclusive para utilizar de mejor manera estos terminales, hay una herramienta, ¿no? ¿No? Para una fácil instalación. Hay 10 colores o hasta 10 colores disponibles. Todos estos colores están en embalajes y en relación a la sección. Por ejemplo, para conductores 0,75, 1.5 milímetros, color negro, para uno rojo, para 2,5 gris, para... Luego, otra oferta que tenemos dentro de este ámbito, donde te va a permitir implementar un tablero de control, es la línea Vikings, es la línea de borneras, tipo resorte. Es un sistema de conexión ideal y seguro para cualquier sección de conductor también, ¿no? O sea, hay un tipo de montaje, unos accesorios especiales que ayudan a simplificar todo el tema de distribución y cableado. Este tipo de bornera se complementa también con los marcadores que ofrecemos a través de esta gama. Entonces la bornera viene para secciones de 0,25 milímetros cuadrados de sección hasta 70 milímetros cuadrados. Tipo de material, o sea, poliamida, 6.6, material libre de halógenos. Certificación, UL, ATEX, temperatura de estabilidad térmica, marcación simple y conforme a las normas 60947-7 o -7. Una característica interesante que maneja la gama de borneras es la homogeneización de los perfiles, ¿no? Es el tamaño, ¿sí? Es para una distribución homogénea con distintos pasos inclusive para distintas secciones, ¿no? O sea, por ejemplo, tiene la misma altura para conductores de 2,5 hasta 10 milímetros cuadrados de sección, y hay una altura estándar para conductores de 16 a 70 milímetros cuadrados, ¿no? Tiene un tope de fijación, ¿no? Ese tope de fijación es sin requerimiento de tornillos. Y un accesorio bastante interesante es el peine equipotencial. O sea, este peine equipotencial ayuda a que se junten varios bornes y tener salidas nada más, ¿no? O sea, en vez de estar haciendo puentes entre borne y borne, pongo este peine equipotencial y uno para un solo punto de conexión, por ejemplo, L2 o N como salida de todos los puntos. Y este peine viene, ¿no? Para bornes con tornillo de hasta 8 milímetros. Entonces es un accesorio bastante interesante que ayuda a simplificar también la distribución del cableado. En el catálogo vas a poder visualizar y seleccionar las borneras respectivas en relación a la sección del conductor.
¿no? 2,5, 4, 6 milímetros cuadrados, ¿no? Y así con la referencia respectiva. El aislamiento, la interconexión que debe tenerse en cuenta, o sea, la hornera tiene sus accesorios. Muy bien, entonces, con todos estos accesorios de instalación, puedes equipar tu tablero. Para equipar tu tablero, siempre vas a tener en cuenta el tipo de trabajo y el tipo de arranque que vas a hacer. Ejemplo, aquí vemos un esquema de un arranque directo de un motor trifásico, ¿no? Tenemos el circuito de fuerza y tenemos el circuito de mando o control. Arranque con botoneras. Entonces decía que ahí es donde, por ejemplo, si es un arranque manual, pulso el botón verde, cierra, activa la bobina, cierran los contactos, funciona el motor. Pero cuando suelto el botón, este contacto cerró, se realimenta por acá. Por eso decía que mínimo un contactor debe tener un contacto NA en reposo, que ayuda a la realimentación del contacto, o sea, de la bobina del contactor. ¿Para qué? Para que una vez arrancado el motor y soltado el botón pulsador, se realimente por su contacto. Entonces, paro acá, desconecta y vuelve a su estado normal, todo, ¿no? Entonces, eso se llama realimentación. Pero a este circuito muy, muy simple, ¿qué puedo hacer? Puedo agregarle pilotos. Por ejemplo, un piloto, ¿no? Para señalización. Entonces ahí, por ejemplo, vemos una alimentación por sobrecarga nada más todavía. Ahí estoy usando el contacto en el 9798. ¿Sí? El circuito de fuerza no va a cambiar para nada. O puedo agregar otros contactos. Entonces ahí estoy haciendo un sistema de arranque directo de un motor con protección térmica y señalización, ¿no? Entonces ahí el tema de señalización viene para paro, arranque, sobrecarga. Entonces, y aquí estoy usando ya los contactos auxiliares, ¿ve? Por ejemplo, en ningún caso los tres funcionan simultáneas, ¿no? O sea, siempre, por ejemplo, en este momento, cuando está en reposo, este H2 está funcionando. Cuando arranco el motor, ¿no? Activa, este contacto se abre, entonces apaga el H2 y se activa el H1. Y si hay una sobrecarga, abre aquí, apaga todo, cierra acá y activa H3. Entonces, como ven ustedes, el tema del montaje del circuito de control está a disposición de cómo quieres implementar el armado, ¿no? Entonces, puede ser simple, puede ser con señalización, solo por sobrecarga, o señalización por arranque, paro, sobrecarga. O sea, todo depende de cómo planifiques, ¿no? Mayormente el tema de señalización es importante, por ejemplo, solo en los arranques, ¿no? Entonces, este es un ejemplo práctico, ¿no? O sea, dentro de los talleres prácticos que nosotros hacemos, armamos estos circuitos, ¿no? Para entender el recorrido, el funcionamiento del circuito dentro de la gama, ¿no? Porque lo que es un poco más complicado, por decir, es el circuito de control, ¿no? O sea, porque en el circuito de fuerza conectas tres, entrada, tres salida y listo, no hay más. En cambio, el circuito de control sí, pues se ordena, ¿no? De acuerdo al gráfico, ¿no? Inclusive aquí tenemos con un sistema, pero ya este es con guardamotor. O sea, no va a cambiar para nada, simplemente cambia el elemento respectivo y los contactos principales correspondientes. O un sistema de inversión de giro, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos
¿Cómo invertir el giro de un motor trifásico? Ya sabemos que en el circuito de fuerza, permutando dos líneas de la red trifásica, cambió el sentido de giro del motor. Entonces acá está la inversión de giro. Eh, entonces, para que este sistema funcione, necesitamos el circuito de control. Entonces, aquí, por ejemplo, estoy usando un contacto NC para enclavamiento eléctrico. La señalización está para la inversión, giro derecha, giro izquierda. Entonces, todo lo que corresponde a control depende de la aplicación. Hay distintos campos de aplicación en el ámbito industrial. Así es que esta es una pequeña presentación, de repente una introducción al tema del automatismo mediante contactores, ¿no? Y es lo que quería compartir con ustedes. Lo importante es que hemos identificado las características principales de nuestra gama. Ya sabes que puedes seleccionar guardamotor, contactor, relé térmico, ya conoces todos los accesorios de instalación, desde los pulsadores, ¿no? Las horneras, los terminales, las canaletas ranuradas, que van a ayudar a hacer el montaje de un tablero de manera segura y sobre todo totalmente confiable, ¿sí? Bueno, estimados, entonces esa era la información. Espero que les haya sido pues claro estos conceptos. A ver, acá vamos a ver alguna pregunta adicional. Bueno, aquí sería necesario utilizar un guardamotor Legrand de 6 amperios para un motor centrífugo monofásico de un HP de intensidad nominal de 6 amperios. Claro, pero un motor de un HP no jala 6 amperios, ¿no? Si es trifásico o monofásico, 6 amperios, suficiente, ¿no? ¿Tienen variadores de frecuencia y arrancadores suaves? No, nosotros no manejamos ese tipo de equipamiento, estimado Rudy. Nosotros, en lo que es Legrand, tiene esta línea. O sea, todavía no trabajamos con los arrancadores suaves, electrónicos, los microcontroladores, ni los variadores. Hay otras marcas, ¿no? Lógicamente, que tienen esa solución. En este caso, nosotros tenemos para este ámbito industrial, tenemos soluciones básicamente de guardamotores, contactores, relés térmicos, las botoneras que hemos podido observar y nada más aún. ¿Ok? Entonces, con un guardamotor de esa característica es suficiente, ¿no? No habría problema. Pero sí se recomienda usar los tres contactos. Si el motor es monofásico, no utiliza los tres contactos. ¿Ok? Muy bien, estimados. Entonces, ya no habiendo más comentarios ni preguntas, temporizadores sí vamos a incluir en una próxima presentación. Seguramente vamos a lanzar y vamos incluyendo temporizadores, pero por el momento todavía no la manejamos. Nuevos cursos. Por favor, esta semana tenemos toda la gama de cursos sobre la oferta de Legrand, ¿sí? Entonces allí ingresas a www.legrand.com.p, ¿no? Y dentro de Legrand, oh, bueno, se fue ahí. Eh, entonces, al ingresar a la página de Legrand, encuentras, hay un link de capacitaciones. Y allí hay capacitaciones desde virtual hasta los presenciales. Por ejemplo, en la tarde tenemos
una capacitación sobre luminarias de emergencia, cómo seleccionar las luminarias, qué criterios debes tener en cuenta y cuál es la normativa para su aplicación, ¿no? O sea, que es lo que vamos a ir compartiendo, ¿no? La información. Y entonces ahí es donde puedes registrar tu inscripción y si es presencial, ¿no? Inmediatamente te registras y participas, ¿no? Ya, lógicamente, si tienes el tiempo necesario, ya, por ejemplo, mañana, martes, tenemos sobre justamente este tema de control y protección de motores eléctricos. Ahí vamos a hacer los arranques de los motores, ¿no? O sea, directo, con señalización o una inversión de giro, para más o menos familiarizarnos con el uso de los contactores y los relés térmicos, así como el guardamotor, ¿no? Y el día miércoles tenemos sobre sensores de presencia. O sea, estas 2 semanas son capacitaciones de toda la oferta que tenemos en Legrand. La próxima semana, por ejemplo, tenemos todo lo que es gestión de cableado, desde las canaletas DLP, las bandejas correspondientes. ¿Ok? Así que están invitados y seguramente en el transcurso de la semana también vamos a publicar a través de la página también los cursos del mes de mayo. Allí sí nuevamente entramos a www.beticino.com.pe. O sea, esa es la otra página, ¿no? Para los cursos de Beticino. www.beticino.com.pe. Por el momento, allí en esta página todavía no está habilitada los cursos, ya que fueron las 2 primeras semanas, ¿no? Entonces se van a habilitar para el mes de mayo. Así que cuando gusten, se registran y participan tanto en los cursos virtuales como en los cursos presenciales, ¿sí? Así es que más bien agradecerles su presencia ahora. Espero que se conecten más tarde. De repente, si tienen disponibilidad, pueden registrar su inscripción y participar en el curso de luminarias, que también es otra oferta que tenemos en este ámbito. Espero que tengan pues una excelente semana todos y un buen día. Muchas gracias más bien por estar y acompañarnos en estas capacitaciones que tenemos a nivel virtual. Saludos a todos.